Esta hermosa mañana queremos compartirle algo que el Señor nos ha mostrado. Mucha gente hoy en día se pregunta cuál es la situación que está viviendo, cuál es la situación que está pasando en estos días. Te das cuenta que todo lo que había hablado la Biblia por medio de los profetas, inspiración misma del Espíritu Santo, porque era la revelación del Padre para todo su pueblo, todas y cada una de las cosas o acontecimientos que estaban ahí predichos están teniendo un cumplimiento. Hoy en día mucha gente se pregunta acerca de lo del 2012, se pregunta con tanta incertidumbre, como si no tuvieran paz en su corazón, como si no supieran que dependen no de un pronóstico humano, sino que dependen completamente de la mano y de la voluntad de Dios. Y entonces, cuando en la semana nos reuníamos en casa y leíamos esto con mis hijos, el Señor me mostraba algo aquí en este pasaje ya leído. Dice la Escritura: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues, dice la palabra de Dios, descendieron pues a Betel. Esta palabra que estamos leyendo, que estamos viendo en estos momentos, no es otra cosa más que una tipología de lo que hemos de vivir en los últimos tiempos, una tipología de lo que el Señor nos mostraba acerca de lo que iba a acontecer previo a su regreso. Mucha gente hoy en día todavía confundida por si va a haber arrebatamiento o no lo va a haber, si la segunda venida de Cristo es lo mismo que arrebatamiento, o entonces hoy en día la gente se pregunta cuál es la condición que está viviendo en este aspecto. Y si nosotros nos preguntamos a la luz de la palabra, podemos ver que en diferentes ocasiones llegamos a comprender por medio de la Escritura que el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo está a la puerta. Y creemos que muchos acontecimientos, como Jesús lo dijo en el libro de Lucas, en el libro de Mateo, que van a ver en los cielos, en la tierra, no es otra cosa más que para que nosotros estemos alerta. Así que ¿por qué no volteas a tu hermano que está a la par y le dice: hermano, está alerta? Dígale, no tenga pena, hermano, está alerta. ¿Te has dado cuenta los tiempos que estás viviendo? ¿Te has dado cuenta que todo aquello que está viviendo el pueblo mexicano, lo que está viviendo la humanidad a nivel mundial, no es otra cosa más que aquello que ya había sido dado por nuestro Señor, hablado por los profetas y por el mismo profeta de profetas que es el Señor Jesucristo? Y entonces nosotros llegamos aquí, cuando vemos lo que está sucediendo, dice la Escritura que Jehová quiso alzar a Elías. Quiero que usted vea, porque cuando me refiero a una tipología, me refiero a que es algo similar de algo que está mostrado en la Biblia, que vamos a tener nosotros una realidad, o tenemos una realidad con eso que se está hablando. Cuando habla de Elías, dice la Escritura que Jehová que ya iba a levantar a Elías. ¿Por qué no levantó también a Eliseo, si Eliseo también era un gran profeta? Es más, la Biblia registra más eventos, más milagros que hizo Eliseo que el mismo Elías. Sin embargo, usted se preguntará: ¿pero por qué no arrebató a ambos? Si ambos eran hombres de Dios, ambos eran profetas de Dios. Es más, Eliseo no huyó como huyó Elías. Eliseo no dijo, no deseó la muerte diciendo: quítame la vida ya porque no soy mejor que mis padres. Eliseo no fue así como lo fue Elías. Eliseo no fue aquel que se fue a esconder a una cueva. Eliseo no huyó de Acab ni de Jezabel en ese tiempo de los reyes. Entonces podemos ver por qué no se llevó a ambos. Y entonces era para que se cumpliera lo que nosotros debemos de ver en estos últimos tiempos. Elías, quien es una tipología de Jesús mismo, podemos llevar a ver que Eliseo, cuando dice: no te dejaré y vive tu alma que no te dejaré, así que voy a ir contigo a donde tú vayas, es para que se cumpla, para que podamos ver lo que en este momento está sucediendo. La verdadera iglesia que representa aquí a Eliseo, al profeta Eliseo, es aquella iglesia que verdaderamente está comprometida con el Cristo de la gloria, diciéndole: no te voy a dejar, pero si hay tribulaciones tampoco te voy a dejar, Señor, pero si te persiguen, si
si tienes angustias, si te corren de tu casa, tampoco te voy a dejar, Señor. Si te quedas sin comer por causa de mi nombre, si te llegan a decir aleluya, ya no te quiero en el trabajo porque eres hijo de Dios, o porque ahora te dices de esos hermanitos, tampoco te voy a dejar. Y vive tu alma, Señor Jesús, que no te dejaré, porque la verdadera iglesia es aquella que no va a dejar al amado. Y entonces podemos ver aquí, llega el Padre arrebata a Jesús en las nubes, así como lo podemos ver en Hechos 1, y entonces se va él. Pero la verdadera iglesia es la que ahora dice, Señor, no te voy a dejar, no te voy a dejar. Pero entonces, ¿cómo es que no me vas a dejar? Porque usted puede ver que hoy en día muchas personas se alejan del evangelio, muchas iglesias no les importa si se predica o no se predica la palabra, en muchas iglesias solamente hablando de prosperidad, en muchas iglesias solamente hablando de bendición, en muchas iglesias solamente hablando de un área, pero ¿dónde se deja el tema central de la Escritura? De vivir en santidad, de tener una verdadera comunión con el Hijo de Dios, de verdaderamente llegar a encontrarnos en ese pacto íntegro de decirle, Señor Jesús, no te dejaré, y vive tu alma, Señor, que no te dejaré, a donde quiera que tú vayas, yo iré. Y entonces, como estos que se alejan, como estos que no predican la palabra, podemos ver que no tienen un interés, es porque estos no están preparados para ser el verdadero Eliseo o la verdadera iglesia, que usted y yo estamos puestos, estamos preparándonos dentro de ese proceso para llegar a ser arrebatados. Y entonces, cuando vemos aquí lo que la Escritura nos menciona, podemos ver que comienzan a haber rasgos que nos dejan ver, que nos dejan vislumbrar que el tiempo de la venida, que el tiempo del rapto está a la puerta. Y entonces dice aquí la Escritura, ellos venían de Gilgal. Cuando nosotros podemos ver por qué no arrebató a Eliseo, se dice en la Escritura que ellos venían de Gilgal. Gilgal quiere decir una rueda o algo que da vuelta. Entonces dice, no te voy a arrebatar a ti, Eliseo. ¿Por qué no, Señor, si también soy un profeta? Mira, si tú adelantaras el tiempo, verías todos los milagros que podría ser aún mayor que Eliseo, aún mayor que Elías, perdón, porque eso lo dijo Jesús, las obras que yo hago y aún mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Y entonces, cuando le dice Eliseo a Elías, vive tu alma que no te dejaré, eso era algo que Jesucristo mismo iba a rectificar cuando dice, no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo voy a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces se van complementando cada una de estas partes, diciendo que todas y cada una de ellas tienen que ser ratificadas por el mismo Jesús cuando viene aquí en la tierra. Y entonces cuando dice, venían ellos de Gilgal, el que tenía, ahora nosotros de iglesia, la verdadera iglesia, tenemos que venir de ese Gilgal. ¿Por qué? Porque eso que significa rueda, eso significa y representa el avance de la iglesia, el avance de la iglesia. Es decir, el Señor no puede venir por la iglesia si ustedes y yo no comenzamos a predicar, porque eso significa movimiento, significa avance. Por eso Jesús decía en Mateo 24, no vendrá sin que antes este evangelio sea predicado en toda la tierra. Entonces debemos de ver que para que Dios pueda ver que la iglesia está preparada, que Eliseo estaba preparado, tenía que venir de Gilgal. Es decir, tiene que venir de ese momento, de ese proceso mediante el cual la iglesia avanza, la iglesia camina, la iglesia se interesa por las almas, la iglesia dice, sí me importa trabajar. Entonces necesita venir de ese avance, porque ese avance es la verdadera rueda, es venir de Gilgal, es venir del movimiento, es venir del trabajo. Por eso es que hoy en día la verdadera iglesia es aquella iglesia que trabaja, aquella iglesia que dice, me importa la gente, voy por ellos, me importan las almas, voy a hablarles de Cristo. ¿Por qué? Porque necesitamos tú y yo venir de Gilgal, es decir, de ese proceso, de ese movimiento, de ese trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces podemos ver, si el Señor establecía esto, si el Señor decía, bueno, entonces yo quiero una iglesia que tenga sueños, una iglesia que se proponga metas, una iglesia trabajadora, una iglesia, entonces por eso podemos ver esta tipología hoy en día la estamos viendo. Usted podrá ver una iglesia pasiva, una iglesia indiferente, una iglesia que crece o no crece, y si no crece es lo mismo, como quiera le da lo mismo a los pastores, como quiera le da la iglesia al movimiento al cual pertenezcan o al ministerio del cual depende su cobertura. Entonces dice, bueno, no pasa nada, seguimos siendo los mismos, gracias Señor porque somos los mismos y ni uno se ha perdido. No, lo que Dios quiere es que nosotros trabajemos, que nosotros tengamos sueños, tengamos metas, tengamos propósitos, y el propósito final es que ninguno de aquellos que les prediquemos se pueda perder. Alguien diga aquí amén. Y entonces usted puede ver, si nosotros podemos ver que esto representa, el venir de Gilgal representa el movimiento,
¿Por qué en Gilgal se llevan a cabo acontecimientos? Escuche, que podemos ver hoy en día, que estos forman parte para que podamos ver, porque Pablo decía, cuando escribía a la iglesia en Tesalonicenses, que la venida del Señor va a ser como el ladrón en la noche. Dice, pero a nosotros no nos sorprenderá, porque nosotros somos hijos de luz. A nosotros no nos podrá sorprender. Es algo que nosotros podemos llegar a ver y decir, bueno, entonces, ¿qué sucedía en Gilgal? Y es por eso que quiero que usted y yo veamos qué es lo que estaba pasando en Gilgal, o cuáles son aquellos eventos que podemos llegar a ver ahora, por los cuales tenemos que pasar, para que vea usted que el tiempo del Señor está muy cerca. Dice la Escritura, Josué capítulo 4 verso 20, Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Escuche, esto se lleva a cabo en Gilgal. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por el Jordán. Escuche, diga conmigo, declararé. La declaración que se tiene que hacer en Gilgal está hablando de la anunciación de los últimos tiempos. Jesús dijo, nada de esto acontecerá sin que antes sea anunciado el evangelio en toda la tierra. Aquí nos habla el venir de Gilgal, es decir, el estar en ese momento o en ese proceso para ser una iglesia que esté preparada para arrebatamiento. No es otra cosa más que la anunciación de la misma iglesia que está diciendo, te vengo a anunciar lo que Cristo hizo en mí, te vengo a anunciar lo que Cristo ha hecho en mi familia, te vengo a anunciar el poder mismo del Dios de los cielos, lo que puede hacer en ti. Entonces nos habla de la anunciación. Hoy en día, dígame usted, ¿a dónde no ha llegado el evangelio? Hoy en día podemos decir África. En África, hermano, hay países más desarrollados que en el que estamos viviendo usted y yo. Y la palabra de Dios llega hoy en día por medio de radio, internet, televisión, a todo el mundo. No puede decir nadie, a mí nunca me predicó un cristiano. No, hoy en día llega por todos lados, por todos lados. Por eso es que viene el tiempo en el cual nosotros, pasando por Gilgal, saliendo de Gilgal, listos para llegar a Betel, el lugar en el cual va a venir el arrebatamiento, una vez que nosotros estamos dispuestos para ir a la casa de Dios. Betel quiere decir casa de Dios. Entonces necesitamos pasar este tiempo. Ahora, muchas iglesias hoy en día anuncian, muchas iglesias hoy en día trabajan. La verdadera iglesia que está preparada para ese arrebatamiento es la iglesia que está anunciando, la iglesia que está predicando. No lo es todo, miren nada más. Primera de Samuel 11:15 dice, y fue el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Escuche, ¿cuándo es el momento en el cual usted ya está preparado para salir de Gilgal? Porque muchas iglesias hoy en día todavía se quedan en Gilgal. No me refiero al inmueble, me refiero a la iglesia, me refiero al pueblo. ¿Por qué muchos hoy en día todavía no salen de Gilgal? Dice Dios, yo te quiero arrebatar, pero necesitas que salir de Gilgal. Señor, yo quiero salir de Gilgal. Es iglesia que no está preparada para dar, iglesia que no está preparada para dar ofrendas, porque la ofrenda es un sacrificio, aunque no digan amén. La verdadera iglesia es aquella que está preparada para dar ofrenda, aquella que diga, Señor, este verdadero sacrificio te lo ofrendo a ti, este verdadero sacrificio es para ti. Pero ¿cómo es posible? Escuche, ¿cómo es posible cuando que la iglesia salga de Gilgal si muchas veces no está preparado para ello? ¿Cómo quiere usted que la iglesia salga de Gilgal si no quiere salir? Le podría decir el Señor, salte de Gilgal, pueblo, salga de Gilgal. No, Señor, es que aquí me quiero quedar. O igual la iglesia, Señor, sácame de Gilgal. Quiero estar preparada para el arrebatamiento, pero no está preparada para dar, no está preparada para ofrendar. Dice la palabra de Dios, honra a Jehová, diga conmigo, con todos tus bienes. Diga conmigo, con todos tus bienes. Y sean tus graneros, oiga, cuando todo esto tiene que ser lleno, sean tus graneros llenos de mosto, llenos de trigo. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando la verdadera iglesia aprenda a dar, va a salir de Gilgal. Porque hoy en día la iglesia no está preparada y no puede salir de Gilgal porque no está preparada para dar. Gana 10 pesos y le da al Señor 50 centavos de diezmo. Ay, Señor, aunque sea con esto, al fin ahí que me vean qué paso con el diezmo. Dice el Señor, honra a Jehová con todos tus bienes. Si tienes una casa, con esa casa, no te estoy diciendo que se la des, que bueno sería para predicar ahí también la palabra. Escúchame, si tienes una casa y de esa cobras renta
y tienes un departamento y de ese cobras renta, Señor, te doy el diezmo del departamento, pero de la casa no, Señor, de la casa es mucho. Diga conmigo, con todos mis bienes honraré a Jehová. Por eso mucha iglesia, Señor, estoy preparada para el arrebatamiento. Dios te ve y dice, no estás preparado para salir de Gilgal, hijo. No estás preparado porque no puedes dar lo que me corresponde, dice Dios. Y si nosotros le damos a Dios lo que creemos que está bien, o lo que creemos que con eso sale el Señor, entonces con esto sale el Señor. ¿Qué le preocupa? Al fin el Señor es dueño del oro y de la plata. ¿Y de dónde crees que se va a proveer el Señor si no es por tu conducto, si no es por tu medio? Aunque no digan amén. ¿Quieres salir de Gilgal? Dele a Dios lo que le corresponde. Primera de Samuel 15. Rápido porque vamos a avanzar aquí. Dice en el verso 20: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a las amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Oiga, le pregunto, ¿es malo presentarle sacrificios a Dios? ¿Es malo? ¿Será malo presentarle sacrificios a Dios? Le pregunto. ¿Sabe cuál es el problema? Que el hombre quiere hacer las cosas como él quiere. Señor, tú dijiste que fuera y matara a Agag, rey de Amalec, pero mira, Señor, nada más, le voy a perdonar la vida. Señor, tú dijiste que no tomáramos nada del anatema, pero mira cómo desperdiciar este ganado que tienen tan rico, cómo dejarlo ahí, Señor, cómo lo vamos a matar. Dice el profeta Samuel, le dice a Saúl: ¿no se complace mejor Jehová en la obediencia que en los holocaustos, que en los sacrificios? Cuando ellos están en Gilgal y no pueden salir de Gilgal, es porque la iglesia no ha aprendido a obedecer. Es porque la iglesia no ha aprendido, quiere hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Por eso muchas veces tú puedes ver que el tiempo de la venida está cerca, y por eso muchas veces te inquieta: ay, Señor, si vienes, ¿me llevarás? Por eso estás inquieto, porque no has aprendido a obedecer. Ni has aprendido a obedecer, ni has aprendido a ofrendar, ni a darle lo que le corresponde. Por eso hay inquietud en tu corazón. Por eso dice: ay, Señor, me iré. Y cuando pregunto: ¿cuántos se van a ir? Amén. Pero dentro de ti hay esa incertidumbre: Dios mío, ¿verdaderamente me iré? Dios mío, ¿verdaderamente me arrebatarás? Por eso, porque no has aprendido. Y como no has aprendido y no has aprendido a obedecer, sino que quieres hacer tu voluntad por encima de la de Dios, por eso dice el Señor: ¿cómo quieres que estar preparado para el arrebato, hijo, si no has aprendido a salir de Gilgal? Señor, sí estoy en ese proceso, sí, pero tienes dando vueltas ahí cuánto tiempo en Gilgal y no puedes salir de Gilgal. Y aunque no digan los demás amén, escuche, segunda de Samuel capítulo 19, mire lo que dice: así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey: vuelve tú y todos tus siervos. Y volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Oiga, usted recordará en aquel tiempo, cuando después en el tiempo de David, cuando se levanta y un hombre y su mismo hijo se levanta, se rebela. Dice la palabra de Dios que en aquel momento salieron para recibir al rey. Escuche, otra señal que podemos ver nosotros: si estás preparado para salir de Gilgal y estar listo para llegar al arrebatamiento, necesitas saber que debes estar preparado para recibir al rey. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, y el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. ¿Y cómo le vas a decir al Señor: ven, Señor, si estás mal, si estás en pecado, con tus vestiduras sucias, si no has aprendido a guardarte, si te da lo mismo obedecer que no obedecer, te da lo mismo ir a la iglesia que no ir, vas cuando quieres, diezmas cuando quieres, te da lo mismo? Dice Dios: ¿cómo quieres salir de Gilgal, hijo? ¿Cómo quieres salir? Ay, Señor, es que yo de vez en cuando, ¿cómo quieres recibirme? ¿Cómo me vas a recibir? Cuando llega el Señor y te encuentra ahí en las bodas y diga: ¿cómo andas así? Mira, ¿quién dejó entrar a este hombre con esas vestiduras? Señor, es una manchita.
con esa manchita no te va a dejar entrar el Señor ahí. ¿Por qué? Porque en ese momento va a ver tu vestidura llena de pecado, vestidura llena de maldad, vestidura que no has podido guardarte, vestidura que te da lo mismo consagrarte que no hacerlo, o medio consagrarte, vestidura que te da lo mismo servirle que no servirle, o servirle cuando quieras, o servirle a tu manera. Dice Dios, yo te quiero arrebatar. Pero si llega el momento del arrebatamiento y no estás preparado para ello, ¿cómo quieres que te lleve, hijo? Señor, pero estoy en el proceso, Señor. Tú conoces mi corazón. Exacto, conozco tu corazón, que ni te has querido guardar, que ni me has querido buscar, que me has querido seguir, pero a tu manera. Aleluya. Escuche, Josué 5, dice la palabra de Dios, verso 8. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la carne, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua y lo demás. Escuche, cuando usted está preparado para salir de Gilgal, ¿por qué no podían ellos salir de Gilgal? Está bien, Señor, vamos a ir y vamos a entrar a Jericó. ¿Por qué mucha gente no puede salir de ahí, de Gilgal? Todavía está en Gilgal, ahí mismo sigue en Gilgal. Dice el Señor, no puedo permitir que salgas de Gilgal porque no te has circuncidado. ¿A qué me refiero? Cuando el pueblo sigue viviendo con la carne, cuando el pueblo no quiere cortar todo tipo de carnalidad, y entonces el pueblo sigue viviendo en la carne, y Dios te dice, debes de salir de Gilgal. Señor, no puedo dejar la carne. ¿Quieres que te arrebate? Debes de salir de Gilgal. Señor, pero es que me cuesta mucho trabajo. Si quieres venirte conmigo, debes de salir de Gilgal. Y entonces el pueblo, como no se quiere circuncidar, y no me refiero en un aspecto literal, me refiero a que no ha podido dejar todo tipo de obras de la carne. Dice en Gálatas 5, manifiestas son las obras de la carne, que son celos, ira, contienda, enemistad, disensión, borrachera, herejía, orgía, banqueteos, fornicación, adulterio. No lo he podido dejar, Señor. Dice el apóstol Pablo, por si algo se me pasa, cosas semejantes a estas, a los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ay, Señor, entonces no puedo salir de Gilgal. No, porque sigues en las obras de la carne. Y entonces la iglesia, yo le pregunto en este momento, iglesia, si el Señor viniera, ¿qué te esperas al 2012? Si el Señor viniera, escúcheme bien, no estoy diciendo que en el 2012 va a pasar algo. Escuche, yo no estoy diciendo eso. ¿Sí me explico? Estoy diciendo que usted debe de estar dependiendo de Dios, no de los pronósticos humanos. Que si el Señor viene, usted está, ay, antes del 21 de diciembre del 2012 me voy a poner a cuentas. ¿Qué te garantiza que vas a llegar a ese tiempo, hombre? ¿Qué te garantiza? ¿Dónde está tu boleto para llegar a ese tiempo sano y salvo como estás ahorita? Te digo que tú debes de estar en todo momento preparado para ese arrebatamiento. Si el Señor viene hoy, mañana, pasado, la semana que entra, debes de estar listo. Que cuando el Señor venga digas, verdaderamente, hijo, saliste de Gilgal, porque ya te habías circuncidado, ya te habías quitado la carne de ahí. Pero el Señor dice, tienes que estar preparado para ello. Señor, es que yo quiero seguir, por eso mucho pueblo sigue en Gilgal. Señor, ya ven, Señor Jesús, si llego en ese momento por ti te me quedas, dice el Señor. Aunque no digan amén. Oseas 4:15 dice, si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betamén, ni juréis, vive Jehová. Oye, ya estás en ese proceso. Sabes que en aquellos momentos, en el tiempo de Oseas, estaba viviéndose la más horrible, la más grande idolatría de todos los tiempos, andando con todos los dioses traídos de todos lados. Por eso le dice, mira, si fornicas, y no se refería al aspecto literal, que también, pero no se refería a eso, se refería a que en vez de estar cuidándose y guardándose para su Dios, venía allá, iban allá con los filisteos, se traían a Dagón, les gustaba Dagón, iban allá con los asirios y todo, mire, Astarot, Acera, Baales, Dagón, todo tipo de dioses tenían en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque con ellos se adulteraban, con ellos se pervertían, con esos mismos dioses, como venían y le daban la honra a ellos, lejos de a Dios,
entonces ese mismo pueblo se contaminaba. ¿Por qué? Por la perversión idolátrica que imperaba en aquellos tiempos. Y es el día en el cual tú y yo debemos de salir de ahí, debemos de salir de la idolatría. Hoy en día, ¿qué es aquello a lo cual le tienes idolatría? ¿Idolatras a tus hijos por encima de Dios? ¿Idolatras a tu dinero por encima de Dios? ¿Idolatras tu trabajo por encima de Dios? ¿Qué idolatras por encima de Dios? Dice Dios, por cuanto sigues en Gilgal, cuando venga el momento del arrebatamiento, yo te hubiera querido llevar, pero sigues en Gilgal. Aleluya. ¿Sabe usted que el Señor habla con señales? Déjeme, antes de ir a lo de Betel, me gustaría hablarle de Betel, pero déjeme hablarle de estas señales. Cuando llega en Segunda de Reyes 2, que estamos leyendo, llega el tiempo en el cual van a ser arrebatados, dice la Escritura, arrebatado Elías. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Escuche, diga conmigo, el torbellino es una señal. El torbellino es una señal. Dice la palabra de Dios que Dios se mueve en medio de los torbellinos. Dios se mueve en medio, es la forma en la cual visita Jehová. Escuche, en Isaías 29 verso 6 dice la palabra de Dios: por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego. Pero escuche esto, en Nehemías capítulo 1 verso 3, en Nahum capítulo 1 verso 3 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable, porque Jehová marcha en la tempestad y el torbellino. Diga conmigo, Jehová anda en el torbellino. Es decir, una señal en la cual ustedes y yo podemos ver que hoy en día se acerca, y podemos decir, es verdad, el tiempo del regreso del Señor Jesús está aquí a la puerta. Es la señal del torbellino. ¿Por qué podemos llegar a ver, o qué podemos llegar a vislumbrar por medio de ello? Quiero que usted vea conmigo, por favor. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 24 verso 32: de la higuera aprended la parábola, y cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Es decir, no podemos decir, ya están brotando las hojas, así que se acerca el invierno. No, se acerca el verano. Es decir, de acuerdo a los acontecimientos que estamos viviendo, vamos ustedes y yo a ver si realmente estamos en ese tiempo en el cual el Señor Jesús podría venir o no podría venir. Y entonces, de acuerdo a lo que le dije en un principio, como esta es una etapa tipológica de lo que va a pasar en estos últimos tiempos, podemos entonces nosotros llegar a ver, Señor, ¿cuál sería la señal del torbellino? Si dice la palabra de Dios que ellos vieron que se acercaba el torbellino, entonces Eliseo decía, bueno, ya viene ese momento en el cual me voy a ir. Y entonces quizá Eliseo dijo, bueno, yo también me voy contigo porque no te voy a dejar. No, porque ahí viene el momento en el cual tú tienes que ser preparado. ¿Cómo preparado? Tienes que dejar Gilgal, tienes que dirigirte al Betel, pero cuando veas el tiempo en el cual se acercan esos torbellinos, entonces es porque el Señor ya va a venir. Por eso el Señor Jesús decía en Mateo 24, es necesario que llegue el momento en el cual, si ves que la higuera comienza a tener hojas, más hojas, entonces verás que el tiempo del verano está cerca. Entonces nosotros debemos de ver que si el torbellino es una señal, nosotros debemos de aprender qué es aquello. ¿Qué es aquello en lo cual debemos de estar expectantes para que si llegamos a ver todo esto, podamos decir, verdaderamente es el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos dicen amén? Así que quiero usted que vea conmigo Mateo 24 verso 14, dice la Escritura: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A ver, Señor, si una de las características previas a tu venida me dices que es que será predicado el evangelio del reino a todas las naciones para que venga el fin, yo le pregunto a usted, ¿qué falta para que venga Jesús? Dígame usted una nación donde no se haya predicado la palabra. Dígame usted.
¿En qué continente y de estos en qué país no se ha predicado el evangelio? Por eso necesitamos ver cuál es la etapa del torbellino. Necesitamos ver si vemos que todo esto se acerca, si vemos que están las señales, de acuerdo a lo que Jesús dijo acerca de que veremos señales en los cielos. ¿Por qué todo esto comienza a tomar un orden? Comienza a tener claridad y decir: Señor, verdaderamente veo que estás a la puerta. Tú podrías venir, Señor, terminando el culto. Antes no, para que me deje predicarles. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Antes no, porque le tiene que dar el hermano José Luis lo del audio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí le da una ofrenda de palmas a su rey o no? Escuche, quiero que usted vea por favor conmigo Job capítulo 27. Vamos a ver algunas características. Job capítulo 27 verso 20. Dice la palabra de Dios: se apoderarán de él terrores como aguas, torbellino lo arrebatará de noche. Escuche, la primera señal del torbellino que podemos ver es la señal de las aguas. ¿Cuáles son las señales de las aguas? Esto tiene relación y correlación con lo que dice en el libro de Lucas capítulo 21, por ahí del verso 25, que lo vamos a ver en un momento. Cuando acerca del bramido de las aguas, la misma gente se inquietará y dirá: ay, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Lo que dice en Lucas 21, 25 es lo que está pasando. ¿De qué se sorprende el mundo cuando podemos ver: Dios mío, nunca habían habido tantos tsunamis, nunca había habido tantos terremotos, nunca había habido todo aquello que está sucediendo en estos últimos tiempos? No, ahí estaba profetizado. Usted puede leer la escritura. La primera señal, cuando vemos aquí acerca de esto, dice: Él nos prevendrá. Cuando dice aquí la escritura: torbellino lo arrebatará de noche. Ahora escuche, cuando nosotros podemos ver esta señal del torbellino, decía el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 2, dice la escritura: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora, si dice aquí que el día del torbellino vendrá como el ladrón en la noche, ¿cómo podemos llegar a ver a la gente? Hoy en día usted predíquele a la gente de afuera, predíquele a la gente que no tiene a Cristo, dígale: oiga, el Señor está a la puerta, prepárese, reciba a Cristo, deje la idolatría, deje lo que está viviendo. No, hombre, ¿de qué me está hablando? Deje de andar con la mujer ajena, deje de andar de adúltero, de adúltera, deje de andar fijándose en lo que no debe, déjese de robar lo que se está robando en su trabajo. No, ¿de qué me está hablando? Aléjese de todo pecado, aléjese de todo aquello que lo puede llevar a que usted se pierda en el infierno. No, hombre, ¿cómo cree? Yo sé que con 2 o 3 rosarios con eso tengo. Vaya, dígale: ¿sabe por qué? Porque ellos todavía están en la noche. El torbellino, cuando viene aquí de la noche, sí sorprende. Pero decía a este respecto Pablo acerca de nosotros no estamos en la noche. Por eso nosotros sí evidenciamos la señal del torbellino, mientras nosotros están tranquilos diciendo: no pasa absolutamente nada, son los acontecimientos naturales acerca de la capa de ozono y lo que hemos provocado el mismo hombre con la contaminación. No, es lo que está sucediendo de acuerdo a lo que Dios había dicho por medio de su palabra, todo aquello que iba a acontecer. Por eso esta señal es importante. Mire lo que dice Pablo: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre de ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, dígale a su hermano que está a la par: mas tú, hermano, dígale, tú no vives en la noche, tú vives con la luz de Cristo, tú vives con la revelación de su palabra. A ti no te va a sorprender, a ti no te va a llegar el Señor a decir: hijo, ¿no estabas preparado? ¿Cómo no, Señor? Me preparé, vi las señales, vi lo que estaba aconteciendo en el mundo, y entonces por supuesto que estaba yo pendiente de lo que sucedía. Oiga, por eso dice Pablo: pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Por qué a los demás sí los sorprende? Porque se confían. Deja de andar en pecado. No, estoy bien. Pregúntale a su hermano que está a la par: hermano, ¿ha pecado por casualidad? Dígale, pregúntale: hermano, por casualidad, ¿habrás pecado? ¡Ah, que el Señor reprenda al diablo! Arrepiéntase. Señor, verdaderamente te he fallado, Padre, te he fallado. Yo no quiero que esto me sorprenda, Señor.
No quiero que esto me sorprenda. Aleluya. ¿A quienes no los va a sorprender? Aquellos que están alerta, Señor. Sé que verdaderamente ando mal, Padre. Sé que estos pensamientos, los sentimientos, Señor. Sé que esta lengua no me deja decir lo que verdaderamente yo quisiera decir. El mismo apóstol Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que lo que quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero hacer precisamente es lo que hago, Señor. ¿Quién me librará? Él mismo lo había aprendido a decir. Escuche, pero como la gente hoy en día ve las señales, no pasa nada. Se confía. ¿Por qué? Porque no considera los tiempos que está viviendo. Vea usted conmigo, por favor. Job capítulo 38, verso 1 dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Escuche, dígame usted, otra señal de los últimos tiempos. Diga conmigo: el consejo es oscurecido. ¿Qué tiempos está viviendo hoy usted y yo, cuando en todo el mundo se deja ver acerca de lo que es la nueva era? Acerca de aquello de que dice: es que todos somos dioses. Todos somos dioses, porque el libro de los Salmos dice: ¿no sois dioses vosotros? Es más, el mismo Jesús lo dijo. Y entonces comenzamos a creernos dioses. Dios no está ahí arriba, tu Dios eres tú mismo, te dicen los de la nueva era. Lo que importa no es lo que diga ahí, lo que importa es que te sientas a gusto contigo mismo. Es lo que te dicen los de la nueva era. Lo que importa no es lo que otros traten de dominarte ni tenerte dentro de un marco, sino que tú hagas lo que quieras, porque solamente se vive una vez. Es más, vas a reencarnar, porque creen en eso los de la nueva era. ¿Cuándo se había oscurecido tanto el consejo como en estos últimos tiempos? Pero usted puede ver esta señal del torbellino. Cuando esta señal del torbellino, cuando comienza a oscurecerse el consejo de la sabiduría. ¿Por qué? Porque no se tiene a la Biblia como el libro fundamental, libro de libros, el libro mediante el cual usted puede llegar a tener la vida eterna, como lo dijo Jesús en Juan 5, verso 39. Escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. ¿Cuándo? Y como comienza esto a oscurecerse por medio de la sabiduría humana, por medio del sincretismo, usted y yo hoy podemos llegar a ver que se pervierte el mismo idealismo cristiano. Y decimos: no, es que como agarramos ideas de aquí, agarramos ideas de allá, agarramos de todos lados, entonces la gente hoy en día vive confundida. Y usted puede ver esta señal del torbellino, es algo evidente en su vida, algo que está pasando de continuo, día tras día, día tras día. Entonces usted puede ver, Elías veía el torbellino y decía: seguro que ya me voy, Señor, seguro. Pero ¿sabe por qué se quedó Eliseo? Porque en ese momento Eliseo no había podido evidenciar el torbellino. Lo vio, dijo: ay, qué bonito, pero no lo vio como señal, y entonces no se preparó. El que venían ambos, sin embargo uno con ya una preparación y el otro apenas iba a comenzarse a preparar. Aleluya. ¿Dónde se quiere preparar? ¿Se quiere preparar ya desde ahorita y hasta el arrebatamiento, o se quiere preparar dentro de la tribu? ¿Cuántos se quieren quedar a la tribulación? ¿Se quiere quedar? ¿Por qué no se prepara? ¿Por qué no evidencia lo que está sucediendo en el mundo? ¿Por qué no dice: Señor, ¿cuándo habíamos visto algo así como lo que está sucediendo en los últimos tiempos? ¿Cuándo? Aleluya. Mire Salmo 77, verso 18 dice: la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Escuche, esto va a dejar que el verso anterior que usted estaba viendo, esto se quede sin efecto sobre la verdadera iglesia. La verdadera iglesia evidencia el torbellino y dice: sí, Señor, ellos son los que pueden recibir verdaderamente la palabra de Dios. Por eso usted puede ver un pueblo receptivo a la palabra de Dios, un pueblo que dice: Señor, háblame por medio de tu palabra, Señor, háblame por medio de lo que tienes preparado para mí, Señor, háblame. Escuche, aunque le duela, la verdadera iglesia dice: Señor, háblame. Alguien diga aquí amén. O está enojado, enójese con el que viene en el torbellino, no conmigo, hermano. Aleluya. Por eso la verdadera iglesia, aquella: Señor, háblame aunque me duela, háblame, moldéame, Señor, pero sácame de Gilgal de tal manera que cuando yo pueda evidenciar que viene el torbellino, cuando pueda evidenciar que todo esto se está comenzando a dar, entonces yo pueda saber que tú verdaderamente me estás sacando de ahí. ¿Cuántos dicen amén?
A ver, dale una ofrenda de palmas a su rey. Quiero que usted vea conmigo, por favor. Si el Señor nos habla de esto, dice la Escritura, vaya usted conmigo, Mateo capítulo 24, en el verso 4. Solamente se lo quiero dar como un antecedente de lo que vamos a ver. Dice la Escritura, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora quiero que usted escuche. ¿Qué de esto que acabo de leer? ¿Qué de esto no ha sucedido? Pero dice que aún no es el fin, pastor. Continuemos. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dígame usted, ¿qué de esto no ha sucedido? ¿Qué de esto no ha pasado? Yo le pregunto, ¿no se levanta, no puede ver usted hoy el noticiero, nación contra nación, Libia invadiendo y desconociendo aún mismo hoy el pueblo de Israel como nación, peleándose por allá? Irak, Irán, los sirios, peleándose por allá en el Medio Oriente, todos aquellos países que, escúcheme, una gran parte para que se cumpla lo que dijo Ezequiel, cuando todos esos países van a rodear al mismo pueblo de Dios, cuando usted puede ver que una gran parte de Rusia y de toda esa parte de Asia es hoy en día musulmana, es decir, aquellos de los cuales viene como origen el linaje de Ismael, hijo de Abraham, y usted puede ver que todos ellos desconocen el mismo pueblo de Israel hasta el día de hoy. Usted puede ver que estos mismos se pelean unos con los otros. Dígame usted si no el día de hoy puede ver que no hay pestes, no hay ébola, no hay sida, no hay, hermano, ¿cuántas pestes hay hoy en día? No hay hambres hoy en día, no hay terremotos en todos los lugares del mundo. Escúcheme, más de 1450 terremotos anuales hay, es decir, 4 terremotos por día desde hace más de 50 años a la fecha. ¿Por qué hoy en día se han intensificado todos estos terremotos? Cualquiera podría decir, pero pastor, siempre han habido terremotos. Sí, no en la intensidad en la cual hoy usted y yo lo podemos ver, no en la misma intensidad. No en la misma intensidad. Por eso usted puede ver que el tiempo del Señor, cuando habla acerca del regreso, el tiempo del Señor está cerca. ¿Qué poder decir? Estamos viviendo una etapa de gracia en la cual el tiempo del Señor nos está dando para que ustedes y yo, dentro de la misericordia de Él desatada y derramada sobre su vida, usted pueda llegar a arrepentirse y decir, Señor, verdaderamente he pecado, verdaderamente estoy mal, verdaderamente, Señor, el trato que tengo hacia mi familia no es el más correcto. Señor, verdaderamente el trato que tengo hoy en día hacia mis semejantes no me ha llevado a estar bien delante de ti. Y como no lo ha hecho, entonces dice Dios, yo quiero sacarte de Gilgal, hijo, pero mientras operes bajo la maldad, mientras operes bajo el pecado y mientras operes bajo las obras de la carne, por más que yo te quiera sacar de Gilgal para llevarte a Betel, no has querido. Y no porque Dios no tenga el poder para hacerlo, sino que el mismo hombre, de acuerdo y debido a la dureza de su corazón, no ha querido salir de aquí de Gilgal. Y ahí sigue. Y uno le dice, Señor, ¿cuándo vas a venir por tu pueblo? Dice Dios, ¿qué no ves que la higuera ya está preparada para ello? ¿Qué no ves de acuerdo a los acontecimientos que hay políticos, sociales, culturales, religiosos? Oiga, todo lo que estamos viviendo no es para que usted se dé cuenta de lo que estamos viviendo y que estamos a punto de que el Señor venga por su iglesia. Esperar al 2012, el Señor, escúcheme, aunque se oiga mal y me critique, el Señor, si se le pega la gana venir mañana viene. No necesita esperar. Ay, los mayas dijeron que el 21, yo ya quiero regresar por él. ¿Qué lo detiene el Señor, hermano?
¿Qué lo detiene? Aleluya. ¿Qué falta de esto? Reino contra reino, pestes, hambres, terremotos, y todo esto será el principio de dolores. Dígame usted, entonces habrá tribulación. La tribulación no habla de la gran tribulación, habla de la tribulación. Dígame usted, aquí se refiere a angustias. ¿No tiene angustia de todo? Ay, Dios mío, otro terremoto, y usted ya está angustiado. Ay, Señor, volvió a subir el dólar, y usted ya está angustiado. Ay, Señor, no tengo trabajo, y usted ya está angustiado. Eso es la tribulación. Eso es angustia de la cual el pueblo de Dios hoy en día vive. ¿Por qué? Porque llega el momento del arrebato. Pero si el pueblo no se prepara de acuerdo a todo
a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora escuche, si venía el momento de la profecía bíblica por medio de Jeremías, el momento de la ratificación por medio de Jesús, entonces posteriormente te dice, pero espérame, para que tú sepas, en ese tiempo es maldito el pueblo de Israel, porque así lo dice. Y entonces viene el momento en el cual va a ser esparcido, porque Jesús lo predijo. Y entonces llega el momento en el cual dice Jesús, pero espérate, para que estés alerta y sepas que estoy a la puerta, previo a mi regreso, lo que tienes que ver es que cuando esa higuera nuevamente vuelva a brotar, vas a saber que el verano está cerca. ¿De qué te está hablando? Escúchame. En 1948 nuevamente fue dicho que el pueblo judío iba a volver a ser una nación. Había sido desconocida como nación durante 19 siglos. Durante 19 siglos no se le reconoció como nación. Anduvo esparcido por todos los países del mundo. En tan solo 50 años, 5 millones de judíos han regresado a su tierra. En 1948 se les da el carácter de nación nuevamente, y entonces comienza a regresar el pueblo de Israel, porque este pueblo de Israel había dado ya profecías bíblicas, Isaías, acerca del regreso. Y cuando habla acerca del regreso, tú puedes decir, entonces Señor, si el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo está a la puerta, debo de ver las señales. ¿Qué más señales quieres, hermano? Sino que cuando esta higuera comienza a brotar nuevamente sus hojas, es para que sepas que el verano, es para que sepas que el Señor está a la puerta. Mira lo que dice Isaías capítulo 11, verso 11. Dice la escritura: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asgiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Escuche, estas 7 naciones y aún todas las demás que están dentro del mar, todas aquellas que están perdidas, todas estas iban a regresar. Dice, y levantarán perdón a las naciones, y juntarán los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Entonces comienza a ver aquí cómo poder decir, Señor, estás a la puerta. Claro, ya el pueblo de Israel está regresando a su tierra, ya el pueblo de Israel está regresando nuevamente, se está cumpliendo. Pero Jesús dice, no terminará, no pasará esta generación, no pasará estas cosas, no pasará esta etapa sin que antes venga a esta generación, sin que antes todo esto acontezca. Es decir, nos está hablando de una generación. Escuche, en la palabra de Dios podemos ver generaciones de 40, de 50, de 70 y de 80 años. Una generación que podemos ver sería la de 40. La de 40 pasó, la de 50 ya pasó, la de 70 estamos dentro de ese tiempo, y aún la de 80. Pero nosotros debemos de identificar si todo esto ya está aconteciendo, si el pueblo de Israel está regresando. ¿No será que ustedes y yo debemos de estar alertas, preparados? Señor, ¿cómo estamos delante de ti? Señor, ¿cómo estamos con mi familia? Señor, ¿cómo estoy conmigo mismo? ¿Cómo me presento delante de ti? Es para que usted considere si verdaderamente está preparado o no está preparado. Las señales del torbellino, las señales de Gilgal. Señor, ¿verdaderamente estoy preparado para ello o no estoy preparado para recibirte, Señor? Si tú vienes en ese arrebatamiento, ¿me iré o no me iré? ¿Me quedaré o qué pasará conmigo? Es para que tú lo consideres, es para que tú reflexiones y digas, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo me las voy a ver en ese momento en el cual voy a ser juzgado, Señor? ¿Cómo me las voy a ver? ¿Por qué? Porque el tiempo del Señor está a la puerta. El tiempo del Señor está en breve. El Señor puede venir en cualquier momento. ¿Cómo te va a encontrar, hermano? ¿Cómo te va a encontrar? ¿Con problemas con tus hijos? ¿Con problemas matrimoniales? ¿Con problemas de la carne? ¿Con problemas almáticos todavía? ¿Cómo te va a encontrar el Señor? ¿Cómo te encontrarás? Aleluya. Mira nada más. Ve conmigo Ezequiel 37. Si esto se está cumpliendo, que el pueblo de Israel está regresando, Jesús lo dijo clarísimo: cuando veas que la higuera está nuevamente dando hojas, es porque el tiempo está cerca. Y entonces Pablo dijo lo que usted leyó en Tesalonicenses acerca de que a nosotros no nos sorprenderá como el ladrón en la noche, porque nosotros no estamos en oscuridad. Solamente aquellos que no quieren reconocer su condición, aquellos que no quieren reconocer qué es lo que están viviendo, qué es lo que están pasando, son aquellos que están perdidos y
no pueden decir con esta ligereza, yo me voy con el Señor, sino que todavía lo dudan. Y entonces me atrevo a preguntar, ¿cuántos se van? Y la gente dice amén, pero con incertidumbre, con inquietud, con duda, porque no sabes si verdaderamente te irías o te quedarías. Pero es para que tengas consideración qué es lo que va a pasar si el Señor viniera, qué pasaría contigo. Mire lo que dice la Escritura: y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones. Escuche, tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los atraeré, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Aquí viene el Señor con esta promesa, viene el Señor con esta etapa. Ahora, ¿qué podemos decir? ¿Quiere más acontecimientos? Si usted va conmigo, libro de Lucas. ¿Cuánto tiempo? ¿Ya se acabó el tiempo? ¿1 hora y 5? ¿Me da 2 minutos? Mire lo que dice. Vaya usted conmigo, por favor. Isaías 43. Dice la palabra de Dios: porque a mis ojos fuiste de gran estima. Escuche, fuiste honorable y yo te amé. Esta es una palabra directa para el pueblo de Israel, pero también una promesa que tiene su cumplimiento en nuestros días. Usted está siendo testigo del escenario. Israel siendo el mismo reloj de Dios, usted está siendo testigo de todo lo que está aconteciendo, presenciando hechos proféticos que tienen su cumplimiento en nuestros tiempos. A mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lo lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ahora, ¿qué decir de todo lo que está sucediendo? ¿Qué decir de todo lo que está pasando? Abra conmigo su Biblia rápido. Lucas capítulo 21, verso 6 dice: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Le preguntaron diciendo, escuche, maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigas de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Digamos que no, pero ya todo esto está sucediendo. Es una realidad en nuestras vidas. Verso 10, escuche. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Todo esto es el pan de cada día. Habrá grandes terremotos, 4 diarios. Dígame usted qué falta. En diferentes lugares, hambres y pestilencias. Pregúntele, no vaya muy lejos, vaya a Chalco, no vaya para allá, para las Américas, vaya para la Guadalupana, vea cuánta hambre, no necesita ir a África. Vaya aquí a la vuelta y vea en todos los lugares careciendo de pan. Escuche, dígame qué falta. Pestilencias, habrá terror y grandes señales en los cielos. Oiga, habrá terror. El terror aquí significa poner incertidumbre en el corazón de la gente. El terrorismo forma parte del pan de todos los días. Dígame dónde no lo hay. Antes usted decía, no nada más en Israel, nada más en Irak, no, en España, en México, en todos lados hay terrorismo. Dígame usted que puede salir a la calle tranquilo. Usted va, ay Dios mío, usted va con el Jesús en la boca, como dicen en mi pueblo. Pero ¿sabe por qué? Porque es algo de lo que está sucediendo aquí. El terror de lo cual forma parte este acontecimiento, esta profecía que había sido dada por Jesús. ¿Qué falta, hermano? ¿Qué falta? ¿Qué falta para que ese terrorismo se deje de ser? Nada más que el Señor Jesús venga. Escuche, verso 12. Pero antes que todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Dígame en dónde no persiguen a los cristianos. Dígame en dónde en dónde les dicen, eres cristiano, pásate a la televisión a predicar. Dígame en dónde. Dígame en dónde no hay persecución. Eres cristiano, te corro del trabajo. Eres cristiano, veo mal a tus hijos en la escuela. Eres cristiano, mira, mejor ni me hables. Dígame si no. No hay persecución de que van a venir con usted con unas armas solamente. No, hermano. En todos lados hay persecución. Dígame qué falta.
¿Qué falta? Os perseguirán, verso 13, y todo esto será para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa. Escuche, verso 16, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mí. Ya te volviste, aleluya, mira, toma tus cositas, hijita, y te me largas de aquí, porque aquí o eres católico de hueso colorado, o mejor dígame, ese es el pan de cada día en muchas familias. Dígame dónde no sucede esto, dígamelo, dígamelo. Esto es parte de verso 20, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Escuche, Israel, el pueblo allá, Israel, siendo mismo reloj de Dios, Israel, todo lo que está aconteciendo en aquellos pueblos, rodeado de puro musulmán, rodeado de puros pueblos que lo desconocen, que no quieren nada con ello, y en todos lados tiene un arma apuntándole, en todos lados. Los mismos rusos, podemos ver todo esto que las profecías bíblicas habla como Gog y Magog. Todos ellos, todo lo que es una parte de Rusia, todo lo que es esa parte de China, desconociendo que son el pueblo del dragón. Usted ve ahí su dragón, son el pueblo del dragón. Los mismos rusos, el mismo oso. Todo esto, hermanos, son eventos, acontecimientos que forman parte de nuestra realidad, juntando ejércitos, haciéndose una sola moneda, un orden nuevo mundial en el cual podemos ver que viene una dominación contra todo aquello que se quiera levantar o hacer llamar Dios. Escuche, dígame usted qué falta de esto, dígame usted qué falta. Y mire, ¿para qué seguir? ¿Qué falta? Cuando podemos ver que dice en Apocalipsis 13 acerca de la marca en la cual muchos hoy en día pueden ver que son testigos de acontecimientos tan importantes como lo podemos ver, haciendo ver que hoy en día hay mucha gente que, para que digan en el momento en el cual los llegaron a secuestrar, ya tienen un chip. Y este chip hace que solamente funcione en la mano derecha, no en la izquierda o en la frente. Este chip que ya está siendo implantado en muchas personas, mismo chip, para que se cumpla la palabra cuando el mismo Jesús le dictaba a Juan como escritor de este libro, siendo el autor mismo, Jesucristo mismo, y le dictaba, escribe, porque todo aquel que no se ponga la marca en la mano derecha o en la frente, no podrá ni comprar ni vender. Y todo esto podemos ver que este chip se le van a meter caracteres ahí, teniendo toda clase de información acerca de usted. Hoy en día, algo que podemos ver, parte de ello, el CURP, saben dónde nació, saben de dónde viene, en qué día, en qué hora, saben todo de usted. Cuando llegue este momento, esto sustituirá, que no falta mucho para ello, tarjetas de crédito, credenciales de lector. Tan solamente con tener ese chip, el mismo gobierno va a saber hasta dónde se encuentra y a qué hora va al baño. Dígame usted qué falta. Dígame usted qué falta. Cuando el mismo grupo de Motorola está creando este dispositivo de chip para que sea ya un orden en todo el mundo, que niño que nazca se le implante ese chip. Escuche, ¿qué falta? Dígame usted qué falta. ¿Quiere quedarse? ¿Quiere quedarse en Gilgal? Quédese en Gilgal. ¿O quiere ser de los que estén listos para ser arrebatados? Necesitas ir a Betel. Mira, hermano, ni siquiera abordé Betel, ni siquiera abordamos Betel, pero yo creo que si hay necesidad vamos a tocar esto la siguiente semana. Usted debe de estar preparado, no ahorita, siempre, porque yo ahorita le digo, yo ahorita va y, mi amor, perdóname, pero mañana se le olvidó y otra vez vuelve a tener el mismo genio con ella. Ahorita va y le pide, ay hijito, perdóname, te he maltratado durante 23 años. Mañana se le olvida y lo vuelve a tratar hasta peor.